Hola, muy buenos días. Dentro exactamente de una hora comienza la cumbre del G20, esa reunión de los grandes líderes mundiales que, según Rodríguez Zapatero, va a marcar el principio del fin de esta crisis terrible que estamos padeciendo todos. Vamos a hablar de esta cuestión en los próximos minutos. Vamos a estar atentísimos a las cifras del paro del mes de marzo, que van a salir en unos minutos. Y lo vamos a hacer todo ello con un hombre que no necesita presentación. Ustedes lo conocen de sobra, y hablando de temas económicos más todavía. Nos acompaña ya Manuel Pizarro, diputado del Partido Popular. Señor Pizarro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Eli. Hacía mucho que no le veíamos por aquí. Es verdad, ya estamos otra vez saliendo. José Antonio Mundín, ¿qué tal? Buenos días. Hoy nos acompaña también un colaborador nuevo del Círculo a Primera Hora. Se añade a la familia circular, Carlos Cuesta, redactor jefe del diario Expansión. Muy buenos días y bienvenido al programa. Señor Pizarro, ¿es usted igual de optimista que José Luis Rodríguez Zapatero cuando dice que esta cumbre del G20, que comienza ya con discrepancias entre Estados Unidos y algunos países europeos, va a marcar el final de la crisis? No, el final de la crisis la marca pues el que se limpie absolutamente todo lo que hay mal hecho, y hasta que no se limpie todo, se reconstruya todo y empiece a funcionar la economía, pues no se saldrá. Y yo creo que esta crisis tiene que servir para poner luz sobre lo que ha pasado. Si no se pone luz sobre lo que ha pasado, pues no se podrá reconstruir bien. Hay que sacar, pues como cuando cae un avión. Al final lo más importante es la caja negra, no tanto por lo que ha pasado, me puede servir para pedir responsabilidades o al constructor o al piloto o a la compañía, pero sobre todo para que no vuelva a pasar, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que una reunión como esta tiene que analizarse muy bien todos los fallos que ha habido e intentar pues modificar aquello que no ha funcionado para que no vuelva a pasar. Le iba a preguntar qué espera usted de la cumbre, me la acaba de contestar. Usted en aquel famoso debate del que tanto se ha hablado entre Solbes y usted, ha dado mucho juego, muchísimo juego. Mucho juego. Usted demostró tener mucho mejor ojo en todos los sentidos que el señor Solbes para ver por lo menos el alcance de esta crisis, que nos ha llegado prácticamente de sopetón, aunque había personas como usted que ya estaban anunciando que esto se nos venía encima. Yo le voy a pedir que con ese buen ojo clínico nos diga la verdad. Es decir, tenemos para mucho con esta crisis que tenemos por delante, y cuando hablo para mucho estoy hablando, por ejemplo, de ese análisis de algunos economistas que dicen que si la recesión dura un año más, va a haber muchas entidades financieras españolas que se van a ver en serios apuros, y de entidades hablaremos también. Bueno, yo creo que cuanto antes empecemos a analizar lo que pasa y a tomar decisiones, mucho mejor. Pero es que lleva usted diciendo esto un año y aquí parece que no se analiza. No se toman decisiones. No, el problema es que no se toman decisiones. Es decir, que las decisiones se toman a rastras. Es decir, que hoy aparece en el periódico de don Carlos Cuesta la noticia, que a mí no me sorprende, y es que el gobierno sabía desde el cierre de las cuentas del 2007, es decir, desde la mitad del 2008, como sospechábamos alguno, aunque no lo dijéramos por prudencia, que el Banco de España sabía lo que estaba pasando ahí, y la intervención se produce en marzo del año 2009. Se han perdido 6 meses preciosos. Entonces el gobierno va a rastras, que toma decisiones cuando no le queda más remedio que tomarlas. La gran decisión en este momento es sanear cuanto antes el sistema financiero, cuanto antes. Y cuanto antes esté saneado el sistema financiero, antes se bombeará dinero hacia el resto de la economía. Ahora, si tenemos un sistema financiero, como se dice vulgarmente, con entidades zombies, es decir, son aquellas que están muertas vivientes, es decir, que viven con las constantes vitales, es como el enfermo que está muy mal y que no puede salir de casa, pues ese señor no puede trabajar. Por tanto, cuanto antes se ponga el sistema financiero sano, antes se podrá bombear dinero al mercado, y luego cuanto antes se sanee todo lo que hay, con algo que no me resisto a decirlo por último. La economía de mercado se basa en lo que se llama la destrucción creativa. Es decir, que cuando viene una crisis, aquel que lo hace mal lo paga y el que lo hace bien sale reforzado. Y eso permite que los que sobrevivan, casi como la naturaleza, sean los que lo hacen bien. Ahora, si tú sigues haciendo dumping y reforzando al que lo hace mal, el que lo hace mal impide que compita bien el que lo hace bien, y entre todos pues la economía no funciona. Vamos a seguir hablando de la crisis, pero vamos a hacer un paréntesis porque ya tenemos el número de parados que se suman a las filas del INEM, o que se han sumado durante el mes de marzo. El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo en marzo es de 123.543 personas más, el peor dato en un mes de marzo dentro de la serie histórica. 123.543 personas más se han quedado sin trabajo durante el mes de marzo, y el número medio de afiliados a la Seguridad Social, ese es el dato importante, ha disminuido en marzo 54.489 personas.
A mí me gustaría un primer análisis de estos dos datos. Decía el ministro de Trabajo ayer, van a ser datos que no van a ser buenos, pero no van a ser tan malos. Pues tampoco se diferencian tanto de los meses anteriores. Yo no sé qué considera un dato malo un ministro, pero que 123.000 españoles más estén en el paro a mí me parece aterrador. Sí, sobre todo cuando no hace ni 6 meses el presidente dijo en marzo tendremos la recuperación. No, en marzo empezaba a crearse empleo. En marzo, no la recuperación, empezaba a crearse empleo. Sí. Lo cual, bueno, pues este es el mes que lleva ya incorporado parte de los contratos del famoso Plan E de 8.000 millones que han acabado en saunas, hidromasajes y demás proyectos. A mí de todas estas cosas lo que más me preocupa, y lo comentamos hace un minuto con los contertulios, es la impunidad de la sociedad española respecto al que lo hace mal. En cualquier sociedad, pues un señor dice a la machada de que va a empezar a crecer el empleo en el mes de marzo y la gente no le deja salir a la calle por mentiroso o por no saber de lo que está hablando, ¿no? Y aquí pues ese tipo de afirmaciones son impunes. El sistema financiero está bien, intervienen y no pasa nada, ¿no? Se creará empleo en el mes de marzo, no se crea empleo y no pasa nada. Entonces, ese tipo de impunidad a mí me parece que es lo peor que nos pasa, porque es una sociedad sin pulso y sin ganas de exigir a los gobernantes que hagan lo que dicen. Va a tener razón el... Sí. No. Decía que va a tener razón el economista que dijo que sí, que en Estados Unidos se veía la luz. Decía Obama que se veía la luz al final del túnel. Y que en España también se veía una luz, pero sospechaba que era Zapatero al volante de un camión que venía en dirección contraria. Yo no sé si esto es una... No, yo comparto completamente la idea. Yo tengo la sensación de que la pérdida de óptica que tenemos en estos momentos en nuestro gobierno, que además empieza a cruzar fronteras, ¿no? Estamos haciendo exhibicionismo directamente en la cumbre del G20 de que exigimos al resto de países transparencia en el sistema financiero. Les exigimos que den cuenta sistemáticamente de lo que está ocurriendo y hoy vemos que el Banco de España resultaba que sí que sabía lo que estaba pasando en Caja Castilla-La Mancha y ha ido acumulando pérdidas hasta llegar a una situación tremenda. Les exigimos a los demás control de gasto en esta reunión del G20 y nosotros nos vamos a un déficit brutal del 10%, que es una auténtica locura. Y a un 15% de desempleo, que es el doble de la media europea, que es tremendo. Claro, pero con algo también, que insisto en lo mismo también de lo que dicen las autoridades. Yo la declaración más escandalosa que he visto sobre las elecciones es la del antiguo subgobernador, que parece que ha salido corriendo sin dar ninguna explicación. En cualquier otro país del mundo, el subgobernador del Banco Central se va corriendo a algún sitio y por lo menos una explicación. Digo usted, cuando al señor Rato le criticaron por dejar el Fondo Monetario Internacional y que se venía aquí a sus asuntos, en fin, este señor, y aquí hay un señor que será elegido por varios años, sale corriendo, no da ninguna explicación, y ese señor decía que durante las elecciones no habían querido decir cómo estaba la economía para no interferir en la campaña. Estaban interfiriendo en la campaña, no explicando a los españoles lo que estaba pasando, ¿no? Pero todo esto es impune. Lo malo es que todo esto es impune y eso es lo que tenemos, ¿no? Volviendo a los datos del paro, estos datos tan llamativos, 123.500 personas más, en números redondos, vuelven a quedarse sin empleo. No es que vuelvan, no son los mismos, es decir, son nuevas personas que se quedan sin empleo. Normalmente, usted que sabe tanto de esto, señor Pizarro, normalmente desde que acaba una crisis hasta que se vuelve a recuperar el nivel de empleo que había antes, ¿cuánto tiempo puede pasar? Porque estamos hablando de que todavía de crisis parece que nos quedan por delante años, o sea, no estamos hablando ya ni de semanas ni de meses, sino más de un año desde luego. Después, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar el empleo?